Maestro, bienvenido a tu espacio, a la primera Feria Internacional Arte Capital. Tenemos aquí al gran maestro Gustavo Monroy. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bien, muchas gracias, agradecido con ustedes. Estamos encantados de tener aquí al maestro Monroy en seguimiento de Pixel con Darwin y Aida, quienes han hecho un documental fabuloso, historial de tu obra de arte, de toda la trayectoria. Y yo quisiera abrir este conversatorio, maestro, y dado que estamos aquí entre amigos, como si no tuviéramos ninguna cámara grabándonos, que nos cuentes un poco de cómo se da esta interrelación entre tu obra y toda la parte de la violencia y específicamente, ¿qué te lleva a tocar este punto tan sensible? Mira, para los que tengan curiosidad de ver el documental, ojalá sean muchos, precisamente una de las razones por las que Darwin me buscó fue esa pregunta. Vamos a buscar la explicación de todo ese proceso y esa motivación y esos temas. Y a lo largo del documental se va explicando la génesis de todo eso, que es más compleja. Digamos, es una génesis que tal vez yo no me lo había preguntado a mí mismo, pero al Darwin empezar el documental, tuve que respondérmelo yo por primera vez. Claro. Y la respuesta es todo el documental, porque se fue documentando con fotografías, con fechas muy precisas, con hechos históricos que sucedieron en México, como por ejemplo la matanza de Acteal, la violencia por el narcotráfico, la violencia política, la guerra sucia de los años 70. Y ahí en el documental se va narrando con imágenes de la obra, con imágenes de los hechos históricos, con datos, con la cronología precisa de cada uno de los temas. Y es lo interesante del documental, que en realidad se desarrolla la respuesta a lo largo de todo el documental. Y que no es una respuesta fácil, que conlleva muchísimas aristas. Y quisiera meterme un poco más hacia las entrañas en este tema. Y va de la siguiente manera. ¿Cuál fue tu primera interacción o el primer momento en tu vida que dijiste, la violencia ha marcado un parteaguas y yo voy a levantar la mano? Ese primer instante, ¿cuál fue? Mira, hay muchos instantes, como te comentaba. Hay un instante en la infancia, hay un instante ya en la etapa, digamos, después de la escuela, después de mi formación. Ya hay una etapa, la más radical, que es cuando yo llego de vivir varios años en Europa, coincide con la matanza de Acteal. Y ese suceso trágico que todavía está vivo en la historia reciente de México, fue la que tal vez se motivó la primera imagen pictórica a nivel de un hecho concreto. Pero no es por generación espontánea, sino que hay una explicación en la infancia, toda una formación intelectual o política, o de haber absorbido un momento histórico, como lo comento en el documental, de un interés. Porque yo creo que los intereses que en la vida adulta tenemos se gestan a veces en la infancia. Es correcto. Sea cual sea el interés. Es correcto. Ya en la vida adulta los vas asumiendo, pero no te das cuenta que se gestaron en tu primera infancia. Y entonces cuando los elaboras de una manera más intelectual, que te echas un clavado al pozo, digamos, de los orígenes, de las génesis de tus intereses, descubres que hubo hechos en la infancia que determinaron ciertas preocupaciones o ciertos motivos, o pudo haber sido, no sé, pintar paisaje, o pintar atardeceres, claro, o pintar retrato, o naturalezas muertas. Pero en mi caso hay sucesos y me tocó generacionalmente vivir ciertos eventos que fueron determinantes. Acteal es el evento determinante a nivel profesional, pongámoslo así. Comprendo. Ahora, el arte y los artistas siempre dejan un testimonio a nivel social con su obra de lo que ven. ¿Cómo aporta, o quizá no el aporte, cuál es el cuestionamiento que a ti como artista te gustaría que la gente tuviera cuando ve tu obra? Bueno, ahí ampliaría la pregunta a la palabra tradición, porque en la pintura, en la historia de la pintura, dejar hechos históricos plasmados en el lienzo por pintores que no se dedicaban a historiografiar, sino que vivieron momentos históricos que a la hora del suceso les llevó a pintar eso, es parte de una tradición. Podríamos mencionar muchos eventos, pero
el más conocido del siglo XX tal vez sea el Guernica. Es correcto. Picasso vive un hecho histórico, no es su tema, no es lo que a él le interesa, pero ese suceso histórico lo marca de una manera profunda, se dan las condiciones para que él se encierre en un momento de su vida, pinta el Guernica y gracias al Guernica, los que lo hemos contemplado en vivo, los que lo conocen en libros, sabemos de ese suceso, de un bombardeo, una población que se llamaba Guernica. así, y entonces, pero él deja ese momento. ¿Pensaba él que eso iba a trascender? No sabemos. Ya era Picasso cuando lo pintó. Es correcto. El cuadro ahora está en el Reina Sofía. Así es, en Y Madrid. ahora es un cuadro icónico de la violencia del siglo XX. Así es. ¿Qué me gustaría a mí, que he hecho histórico? Pues estar dentro de esa tradición. Si yo a lo largo del tiempo, en lo poco que puede durar una vida profesional, llego a pertenecer a esa tradición en mi país, que también tiene la suya propia, Desde luego. desde los primeros códices prehispánicos están ahí historiografiados, sus guerras y sus matanzas, hasta pasando por la época colonial, la pintura de ciertas épocas en la historia, la pintura postrevolucionaria. Si mi pintura se integra a esa tradición, pues qué padre, ¿no? Justamente te me adelantaste, esa era parte del abordaje de la próxima pregunta, del cómo te gustaría ser recordado en cuanto a tu aporte al arte contemporáneo de nuestro país. No me gustaría ser recordado, me gustaría que mi obra se siguiera viendo, porque recordamos siempre a los que se nos van. Yo recuerdo a mis abuelos, a mi padre, a mis bisabuelos, pero el ser recordado, que es parte de la presencia de nuestras ausencias, por llamarlo de alguna manera, eso es recordar, tener presente a los ausentes. Más que eso, si la obra se sigue viendo cuando uno no está y le sigue hablando a las nuevas generaciones, eso es otra manera de estar presente. No ser recordado, Dejar un legado. sino, sí, no legado, que la gente siga contemplando lo que hiciste en un momento determinado. Yo voy a museos y veo obra de gentes de las cuales desconozco a veces su vida. No recuerdo nada de su vida, pero cuando contemplo su obra, ellos están presentes. Es correcto. Entonces esa es la manera como en la tradición de la pintura uno puede seguir vivo, a lo mejor a través de la obra. Hoy hablamos mucho de lo que es la conciencia en el ser humano y se está hablando constantemente que sí hay una evolución conciencial, de tener mucho más presente la parte espiritual y es eso, estar en la conciencia del aquí y el ahora. ¿Consideras tú que tu obra aporta a hacer una interfase, una introspección a nivel de toda la humanidad para generar un momento y situarnos y quizás hacer un cambio? Es que no lo planteo de una manera tan grande, porque el arte se da en un momento muy preciso, muy fugaz. Pero si un cuadro que fue pintado hace 300 años, cuando yo lo contemplo, me habla de mi presente y me cuestiona sobre el momento que estoy viviendo, eso ya se cumplió. Claro, está vigente. Porque yo contemplo el Guernica y pienso en el presente, en la violencia del presente, en la guerra de Ucrania, en las guerras actuales, en la guerra de Hiroshima. Entonces, esa obra cumple su prometido. Y creo que la función del arte, en esencia, es eso, ser un espejo de la época que le toca vivir al artista. Si yo puedo convertir mis cuadros o mi obra en ese espejo, en donde se ven los seres de mi momento, mis contemporáneos, reflejados, y los que estarán cuando uno ya no esté, ese espejo seguirá funcionando. Qué maravilla escucharte hablar así, con esta profundidad y haciendo esta similitud del espejo, porque como bien lo has dicho, hoy vemos el Guernica y tristemente como humanidad hemos sido perfectamente incapaces de avanzar. Hoy ya no se llama Guernica, pero se llama Irak, se llama Bagdad, se llama muchísimos otros lugares que actualmente, mientras tú y yo estamos teniendo esta agradable conversación, hay conflictos, hay guerras, hay muerte y hay sangre.
Entonces creo yo que tu aporte al arte es verdaderamente significativo porque tenemos que darnos este momento como espectadores para contemplar la obra y ver estas similitudes del espejo que tan claramente lo acabas de exponer para ver qué podemos cambiar. Y por último, acercándonos, maestro, ya al cierre, me gustaría escuchar tu conclusión en cuanto precisamente lo que esta obra aporta y cómo podemos hacerla los seres humanos al estar enfrente de una obra para lograr hacer esta conexión y poder cambiar lo poco que podemos a la mano que tenemos. Bueno, yo creo que es lo mismo que cuando uno abre un libro. Tú abres un libro y entras en la novela, entras en el poema, entras en la ficción, y si tienes esa disponibilidad al leer la Ilíada o una novela de un autor contemporáneo, o la Odisea, la novela más reciente de tu autor preferido, estás entrando, ya estás abierto a entrar. Y entonces el arte es ese libro. El arte cada cuadro son páginas de un libro a donde nosotros decidimos si nos abrimos o no, ¿no? Entonces creo que la invitación sería a abrirse al arte en general, porque el arte alimenta el espíritu, es el alimento del alma, es el alimento del espíritu, y un espíritu alimentado a través del arte es un espíritu más sano, más abierto, más libre, ¿no? No podría estar más de acuerdo contigo, maestro. Y por último, una última pregunta, si tú me lo permites, es este tipo de espacios y este tipo de iniciativas, como lo es Arte Capital, estas ferias, ¿crees tú que son propositivas, que aportan o no? ¿Qué cambian en la escena cultural de nuestro país? Yo creo que lo interesante es la interacción del espectador con lo que está viendo, y eso ya cada quien se lo lleva a su casa. O sea, paseo por esta feria y algo me llevaré. 10 cuadros que me gustaron, un cuadro que me inquietó, claro, uno que me lo quise llevar a mi casa, claro, o una tarde para reflexionar, o puede determinar una vocación. Tú traes a un adolescente, a un niño, y él dice, yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto. Y yo creo que en ese sentido funciona muchísimo, ¿no? Porque es una interacción permanente, ¿no? Muchas gracias, maestro. Estamos aquí con el maestro Gustavo Monroy en Arte Capital. Nos ha dado muchísimo gusto escuchar tus palabras, maestro. Gracias. Y pues muy agradecidos por esta entrevista. Igualmente, gracias a ti y muy, muy agradecido con ustedes y con el espacio. Gracias.